Seguimos aquí, abriendo la mañana, seguimos aquí. En este momento recibimos a Isabel Vargas. Isabel Vargas es la presidenta de la Fundación Constanza Maimón y Estero Hondo y es hija de un reconocido luchador dominicano, Mayovanex Vargas. Así, ¿verdad? Bienvenida a Abriendo la Mañana. Muchas gracias, Dari, muchas gracias, Charmín, por la invitación y estoy aquí a su disposición. Antes que nada, gracias por los tips de derecho que me diste. De nada. Le dio la clasecita. ¿Tú eres abogada? Sí, soy abogada. Ah, excelente. ¿Viste? Te quisimos invitar, Isabel, a propósito de que el próximo 14 de junio se conmemora un año más de esa gesta patriótica que participó en República Dominicana en procura de generar libertad a propósito de la dictadura de Trujillo. Y que es un tema que los dominicanos no conocen, lamentablemente. Las nuevas generaciones están en juca y dembow, no saben lo que es eso. Aquí probablemente eso formaría parte de ese llamado que a veces se hace a través de redes sociales que hace falta un Trujillo. O sea, aquí tú te pones, cuando hay un problema, una cosa, ¿qué falta hacer Trujillo? Pero hay gente que pide Trujillo sin tener la más mínima idea de lo que fue Trujillo. Háblanos un poquito de eso, de esa gesta, cómo se planteó, cómo se gestó, los miembros y qué tanto nosotros pudiéramos de manera pedagógica mostrar y enseñar a la audiencia de Abriendo la Mañana. Bueno, evidentemente sí, en la sociedad dominicana existe un desconocimiento, pudiéramos decir casi que total, porque ya la generación que conocía de estos hechos ya está desapareciendo. El sistema dominicano, educativo dominicano, no se ha encargado de que el pueblo dominicano y los estudiantes conozcan verdaderamente su historia. La historia dominicana te la cuentan como un cuento de hadas. Más se dan historia mundial, colonización, precolonización, que nuestro pasado más reciente. Y lamentablemente eso va a hacer que en años futuros volvamos a repetir los mismos hechos pasados, porque un pueblo que no conoce su historia está tendente a repetirla. Y bueno, mira, la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo se gestó desde una clase media y media alta. ¿Por qué? Porque era esa clase que veía el mal camino que llevaba este país. Se fueron la mayoría al exilio. En el caso, por ejemplo, de mi papá, se fue a Nueva York a estudiar y allá inmediatamente se involucró en todos los movimientos antitrujillistas y el primero que llamó, que fue Unión Patriótica Dominicana, ahí inmediatamente se montó. Esta expedición tuvo miembros, participantes desde Venezuela, Puerto Rico, España. Tuvimos 2 estadounidenses que murieron aquí, cubanos, venezolanos. Al triunfar Fidel en Cuba, en la Revolución Cubana, en el 59, o sea, él triunfa al inicio del 59 y ya en junio del 59, ya Fidel en marzo, Fidel le dio el territorio a los dominicanos para prepararse. Es decir, le permitió que en Cuba se gestara todo el movimiento. Venezuela lo que hizo fue que facilitó dinero para armas y Cuba le facilitó el territorio para prepararse. Pero un paréntesis ahí, para entrar en una es decir, Fidel Castro tenía la visión de liberar a Cuba, ¿verdad? Y en ese proceso dio cabida a República Dominicana para generar el mismo proceso. Fidel Castro tenía una deuda con los dominicanos, porque Okay. Enrique Jiménez Moya, ese que la mitad de la Churchill se llama Enrique Jiménez Moya, de 27 a George Washington, peleó en la Revolución Cubana. Okay. Un dominicano. ¿Y Fidel estuvo aquí en algún momento peleando? Él vino en lo que era la fallida expedición de Cayo Confites. ¿Él venía ahí? Sí, en esa. Y se habla también de que en algún momento el Che también estuvo en República Dominicana. Lo que se habla es que el Che asesoró a la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo. Y lo primero que le dijo es, ustedes no están preparados para llevar a cabo esa operación. Sí. ¿Por qué? Porque les faltaba entrenamiento. En pocos meses ellos no podían entrenarse para soportar una guerrilla, soportar una montaña. Estamos hablando de clase media alta y clase alta. Los popis de la época. Sí,
que se vinieron y se internaron No, en eso una no sabía lo que montaña. era un campo de que ya a montear. Ahora, mi papá sí era campesino. Ok. Cuando hay un cuento famoso que cuando dividen los grupos, mi papá se entera que van por Constanza. Y él se acerca a Jiménez Moyo y le dice, comandante, que era el comandante en jefe de la expedición, me he enterado que van por Constanza. De ser así, favor, inclúyame en ese grupo. Porque yo conozco ese. Porque mi papá Tiene una finca por ahí. tiene fincas que colindan con Constanza y conozco muy bien la zona. Y él se sorprendió de decir, oh, tenemos un campesino aquí, porque no habían campesinos. Ok. Entonces, ese grupo que no está acostumbrado al trabajo y a lo que es una montaña, una guerrilla, un entrenamiento militar, pasó mucho trabajo. A los 5 días se recordaron del Che cuando ellos estaban aquí, cuando ya estaban cansados, deshidratados, hambrientos. No se ataviaron bien de alimentación y todo eso. Y también que los campesinos, o sea, el pueblo dominicano fue su principal enemigo. Sí, porque O sea, no tenía la conciencia del... Trujillo le inculcó que Claro, eran los barbuces de los comunistas, Claro. siendo mentira, que venían a robarle sus tierras, Porque a la tomarle sus fortaleza de mujeres. Trujillo estaba en el sector campesino. Sí, un campesino lo veía y inmediatamente ellos tenían que dejar el claro porque al momento estaban bombardeando esa zona. Entonces, nada, llegan a Cuba, se entrenan en Cuba, salen desde la bahía de Nipe, las 2 lanchas, Tinini y Carmen Elsa. Una de estas, la Carmen Elsa, dirigida por quien es el abuelo de José Horacio Rodríguez, nuestro diputado. Sí. Estas lanchas fueron saboteadas por un ruso que estaba de infiltrado de Trujillo en la expedición. Entonces se vieron a la vereda, fueron rescatados por un buque. Le apagó el motor. Venían próximo de algunos 400 expedicionarios entre todos y se tuvieron que devolver muchos. ¿Por qué? Porque duraron 5 días a la vereda, o sea, pasando hambre, en unas lanchas muy pequeñas y se turnaban para salir arriba y tomar aire y refrescarse. Entonces, nada, sale también el avión sí llega el 14 de junio. El avión estaba primero, iba a aterrizar por Ocoa, hubo un problema y terminaron aterrizando en Constanza. En Constanza, porque donde estaba está el bloqueada aeropuerto, la donde está el pista. aeropuerto actual. Exacto, donde está el aeropuerto que actualmente se llama 14 de junio. 14 de junio. Entonces, aterrizan ahí, el grupo logra internarse en las montañas con 2 frentes. Uno comandado por Enrique Jiménez Moya y otro por el cubano Delio Gómez Ochoa, que es el único que tenemos vivo en la actualidad. Está residiendo en Cuba. Entonces, Enrique Jiménez Moya se enfrenta directamente con la Guardia y eso fue un error. ¿Por qué? Porque inmediatamente hubo muchos caídos. El grupo de Delio Gómez Ochoa se interna inmediatamente en la montaña. Por eso, los sobrevivientes, que fueron 5, son del grupo de Delio Gómez Ochoa, donde estuvo mi papá. Se quedó una mochila en el desembarco cuando salen del avión, la cual tenía los mapas, estrategia de que todo. Toda la información. Ya, exactamente, ya eso llegó a manos de Trujillo, ya ellos sabían cuáles eran los puntos. El trazo. Ya sabía lo que tenían pensado Entonces, hacer. para el colmo, se retrasan las lanchas. Llegan el 20 de junio, las cuales fueron esperadas en la costa de Maimón y Esterondo. Eso es en la zona de Puerto Plata, del norte. Ellos no se percataron de que habían dejado la información para cambiar la estrategia. Que no había forma. O sea, estamos hablando en el 59. No había el esquema de comunicación. Y se supone que ellos debieron llegar, ellos salieron antes las lanchas para llegar todos el 14 de junio y hacer 3 frentes simultáneos. A esos muchachos, a sabiendas de que ya lo estaban esperando, porque si ya agarraron a uno de los expedicionarios de Constanza, ya tienen 5 días de retraso, 6 días de retraso, lo estaban esperando y ellos sabían que lo estaban esperando. Y a uno de los expedicionarios le dijeron, doctor, ya usted no puede seguir, usted no está en condiciones para pelear. Y él dijo, pero sí para morir. Porque ellos tenían como convicción que para liberar un pueblo se necesitaba el sacrificio de sus mejores hombres. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos llegaron 198 expedicionarios, la mayoría de ellos fueron acribillados en la costa. Yo digo que la costa norte, un 20 de junio, se tiñó de rojo. ¿Por qué? Porque los bombardearon desde el cielo.
y quedaron la mayoría. Fueron Una pocos los que se masacre. pudieron internar Es decir, que no fue proporcional el enfrentamiento. No. A pesar de esto, de este fracaso, entre comillas, militar, hubo un triunfo en lo que era la mentalidad de la sociedad dominicana. Hubo un despertar. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana se dio cuenta de que Trujillo era combatible. A raíz de esta expedición es que nace el movimiento clandestino 14 de junio, de Minerva, de Manolo. ¿Por qué? Porque ya ellos se dieron cuenta, oye, nosotros podemos salir de Trujillo. Hay posibilidades. Sí, Hay forma. lo que hay que organizarse un chin mejor. Y realmente esa expedición vino a marcar un antes y un después. La historia, ¿quién ha contado la historia mejor contada? Es decir, ¿qué referente nosotros podemos utilizar en términos audiovisuales, en términos literarios, para poder orientarnos sobre la realidad? Porque un programa como este no nos daría el tiempo para uno poder plantear la historia con detalles. Tú que has tenido la oportunidad de ver, me imagino que has estado en Cuba y has visto de dónde desembarcaron, aquí, donde... ¿Qué elemento podemos utilizar como referencia para orientar a la ciudadanía de que conozcan la gesta? Mira, Y no solamente, agregándole algo también a lo que te pregunta Dari, es ¿qué pudiéramos hacer para que nuestros niños y nuestros adolescentes en las escuelas pudieran de una manera u otra, que no se siga perdiendo esa costumbre y que conozcan parte de nuestra historia, lo que fue realmente la historia dominicana? Bueno, respondiendo primero la pregunta de Dari, la Fundación tiene un libro propio del ingeniero Anselmo Brache, que fue en honor a nuestro 50 aniversario de la expedición. Y ese libro es completo, es así y cuenta desde los inicios hasta el final, desde incluso hasta el rescate de las osamentas de los expedicionarios, que reposan en el Centro de los Héroes, detrás de la Suprema. Ahí está una extensión del Panteón de la Patria. Entonces, ese libro del ingeniero Anselmo Brache cuenta la historia completa. Es un libro que está a disposición del pueblo dominicano en la oficina de la Fundación Héroes de Constanza Maimón Estero Hondo, en Plaza Central, en el segundo nivel. Y también tenemos un documental de Fernando Quirós. Es un documental total completo con los testimonios vivos de los expedicionarios. Mi papá estaba ahí vivo en ese momento. Y participó. Participó de Diego Gómez Ochoa, participaron viudas, hermanas, hijas de los expedicionarios que cuentan desde su vivencia lo que fue la expedición de Constanza. ¿Crees tú que es factible, que sería factible desarrollar algún tipo de película? No me refiero a documental, sino película fundamental. Hablo de esto porque el crecimiento en términos de lo audiovisual ha permitido que la historia sea contada a través de los procesos audiovisuales. Por ejemplo, la referencia sigue siendo Netflix, para ver cómo las nuevas generaciones han optado por orientarse sobre sucesos a través de las series y a través de los documentales y las películas. Y en República Dominicana tenemos una industria creciente y que yo creo que pudiera generar interés. Bueno, antes de esto, respondiendo a ti, Charmín, mira, lo que aquí se debe hacer para que el pueblo dominicano, para que tu hijo, para que los niños en las escuelas aprendan historia, aprendan la historia real de este país, es reformular los libros de texto de historia de este país. O sea, a la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, que marcó el antes y el después de la dictadura de Trujillo, le dedican una esquinita de una página. Yo tengo un cuento famoso. Cuando yo me iba a evaluar para las pruebas nacionales de octavo, nos pasaron el libro... Que no hace mucho de eso. El libro en ese tiempo de la Secretaría de Estado de Educación. Se nota que eres joven porque hay una generación que no tomó pruebas. ¿Tú no tomaste pruebas? Claro que sí. Pero de por Dios. En la OIM, claro. ¿Tú tomaste pruebas? Claro, la prueba nacional. Yo no tomé pruebas. Continúa. Bueno, te estás delatando tú sola. Entonces, mira, cuando yo tomé estaba preparándome para el examen de las pruebas nacionales, nos facilitan el libro de texto de lo que era en ese entonces la Secretaría de Estado de Educación. Y cuando llegamos justamente a la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, yo me topo
con que mi papá no está como sobreviviente y que los muertos estaban como sobrevivientes. Ay, Dios Y yo voy, papi, mío. mira, si me sale esto, yo no te voy a poner porque tú no estás en el libro. Y él se dio, oh, señores, él se ofendió con eso. Y él duró aproximadamente 10 o 15 años ahí, Dándole funda a eso. ahí, que los libros, que los libros, que los libros. Murió y no se le hizo caso, pero realmente sí hay que reformular los libros de texto de historia de República Dominicana. ¿Por qué? Porque con eso es que están educando a nuestros hijos. Claro. Sí, sí. Entonces, este es lo primordial para mí. Y respondiendo a ti, Dari, con respecto a lo que sería una película, se hizo una película, pero con las películas tienen una particularidad y es que entran ficción. Al entrarle Para poderla hacer atractiva. al entrarle ficción se distorsiona lo que es la historia. Entonces entiendo que puede ser más por la vía de los documentales que se conozca Porque, la por ejemplo, historia. yo vi un Hicieron la documental. fiesta del chivo, me parece. Yo vi un Sí, documental. Trópico de Sangre. Trópico de Sangre. De la expedición hay una. Ajá. Sí, Yo vi, pero es mucha yo vi un ficción. documental, Cuba Libre, que es sobre el proceso de liberación de Cuba, Cuba. Entonces aquí, ese tipo de... Yo me refiero es en la extensión, en el contenido, que aquí, por ejemplo, por limitaciones, lo hacemos un poquito, tratamos de condensar mucho, hay muchos detalles que Se se quedan. que se pierden. Entonces, visto el crecimiento del audiovisual, yo creo que es importante y sobre todo porque no pudiéramos nosotros también desarrollar algún esquema de televisión que plantee esta parte de la historia o la historia de República Dominicana en sentido general, de que pudiéramos nosotros incluir dentro de los programas de televisión partes históricas, pero con contenido, basado en contenido audiovisual también. Imagino que ustedes tienen fotos, videos que pueden servir de mucho. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y ya esa generación no se te va a sentar a leerte un libro. No, Te lo puede leer digital, pero no todos. pero no te lo va a leer completo, te No, va a hacer no, un no, resumen. no. Y si un documental es de 2 horas, te van a ver la mitad. Claro. A menos que tú lo hagas lo suficientemente atractivo que no pueda desconectarse o dejar de verlo. Pero siento que sí, que podemos hacer un trabajo ya un poco con esa mira más audiovisual para las nuevas generaciones. Y no las nuevas generaciones, porque yo le he preguntado a personas de 50 años, Claro, que no dominan. 60 años y no saben. Que no absolutamente. saben. Y también se pudieran implementar quizás los programas de temporadas con entrevistas, Claro. incluirle datos, como dice Dari, videos, fotos. Y que esas personas están falleciendo ya. O sea, señores, 59, ¿Cuántos sobrevivientes tenemos? uno solamente, y está en Cuba, Delis Ochoa. Delio Gómez Ochoa. Ay, Entonces, ay, ay. cuando esas personas desaparezcan, con ellos se muere la historia. La fundación, Si no la contamos. la Fundación Héroes de Constanza Maimón Estero Hondo, dentro del marco de sus actividades, es decir, ¿a qué estructura pedagógica, social, ustedes promueven? Es decir, tenemos la historia, ustedes forman parte de... ¿Qué ustedes hacen? ¿Cuáles actividades ustedes desarrollan? Bueno, mira, ya tenemos desde el año pasado, o sea, siempre hemos hecho actividades en las escuelas, en el Archivo General de la Nación, en las bibliotecas, con charlas didácticas. Pero desde el año pasado hemos implementado unas tertulias trimestrales, que es en el Centro de los Héroes, en nuestro mausoleo, detrás de la Suprema Corte de Justicia. Ahí descansan nuestros héroes y ahí tenemos un parque bien amplio y hermoso. Y nos apostamos ahí a estas tertulias. Invitamos a 1 o 2 personas que nos tratan un tema, lo discutimos entre todos. Han ido muchos jóvenes y al final de cuentas hasta yo misma termino aprendiendo. Y para este año, todos los 14 de junio tenemos actividades, 14 y 20 de junio. La semana que viene la tenemos llena de actividades, pero este año tenemos un musical. Los musicales culturalmente son muy enriquecedores. Sí. Entonces, el 14 de junio, que es el martes que Un viene. musical basado en la gesta. Sí, en la expedición. Excelente. Que el Es decir, guión fue- presentar la historia con música. Sí, no, y con baile y con teatro. Y está hermoso, de verdad. Es digno de que el pueblo dominicano asista el 14 de junio a las 5 de la tarde en el monumento mausoleo de los héroes de Constanza Maimón Estero Hondo y se dé cita para que disfruten de este... ¿Dónde está ese monumento?
detrás de la Detrás Suprema de- Corte de de la Justicia y la Suprema Hay que Procuraduría. orientar la gente no sabe. Sí, detrás de la Procuraduría, justamente sí. detrás, entre el Colegio de Periodistas y la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría, ese medio que está ahí, que pocas personas lo conocen porque está cerrado. Entonces, no tienen acceso, porque antes estaba abierto, pero ¿Y por qué está cerrado? es que ustedes saben a qué se dedican las personas que viven por esa zona Ok. o que andan por esa zona, y tuvimos que cerrarlo, porque hasta un muerto tiraron ahí. Ay, Dios mío. Entonces, eso es un camposanto al final de cuentas. El panteón tampoco está abierto. Lo que sí debemos es tener seguridad para tenerlo abierto en el día y que el pueblo dominicano pueda ir ahí, conocer qué hay ahí, quiénes descansan ahí. Los expedicionarios no están reconocidos porque eso es un trabajo bastante extenso y tedioso y costoso. Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que ni siquiera son dominicanas. Y no hay forma de No hay forma. contactarse. Incluso esos expedicionarios, las osamentas fueron rescatadas, digo rescatadas porque están desaparecidas, en la base aérea, que llegaron los expedicionarios, lo que pudieron tomar como prisioneros y lo que pillaron a todos y lo tiraron en una fosa común. Y los últimos 4 los encontramos en el mismo aeropuerto de Constanza. Wow. Y tú lo veías, ellos aparecieron amarrados de alambres, torturados, que se vean signos de tortura en sus cuerpos, con tiros. Y nada, están descansando ahí y el pueblo dominicano debe de saber que esos expedicionarios están ahí. Y yo tengo un reclamo. Voy a aprovechar el Sí. espacio. Claro. Sí. Todos sabemos que recientemente se inauguró lo que es el corredor Winston Churchill. Ujú. A mí me sorprendió sobremanera e hice un artículo de por qué el corredor no se llama Corredor Jiménez Moya Completo. Churchill o Ok. Jiménez Moya Winston Churchill. Mira, apostamos que sea la avenida completa que se llame Jiménez Moya. Entonces, ¿qué hizo Churchill por este país? Absolutamente. Pero siendo conservadores, Para no entrar en conflicto, me extrañó que le pongan los 2 nombres. pero me extrañó que el corredor de las guaguas se llame Winston Churchill y no Jiménez Moya o Jiménez Moya Churchill. Correcto. O sea, a mí correcto. me molestó, Pero tú lo hiciste por escrito. sí, ¿A Fue publicado en el Caribe. ¿A qué instancia? fue publicado en el Caribe. ¿Pero a qué instancia tú lo No, depositaste? no le hicimos la carta directamente a ninguna instancia, sino que se publicó en el periódico. Pero sería bueno iniciar una solicitud formal a la Presidencia de la República, Y a Intran. al Intran, para que reformule el nombre. No hay que hacer ningún cambio, es simplemente reformular el corredor. Adicionarlo. Y no pedimos tampoco que se elimine Churchill. No. Puede adicionar. Reformular, Claro. agregar que también confluye en esa importante. ¿Dónde termina el corredor? Así es. En la Jiménez Moya. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Me Dari, quedo gracias con a tu ti, contacto Charmy. porque quiero ir a los eventos que tienes. Mira, los invito a los dos y al pueblo dominicano. Va quiero a ir. ser un evento muy enriquecedor y sé que les va a El gustar. próximo martes, ¿verdad? El próximo martes a las 5 de la tarde. Agradecer a Isabel Vargas, presidenta de la Fundación Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo, que vino a conversar con nosotros sobre temas de historia que yo creo que le hace falta a la sociedad dominicana, conocer su identidad, conocer esa historia de lucha que tiene nuestro país y de que hay y existieron dominicanos dispuestos a dar su vida para tener un Estado social, democrático y de derecho que permita el desarrollo libre. Gracias, Isabel. Gracias, Dari, gracias, Charmy. A ustedes vamos a una pausa. Ya tenemos a la doctora en escena, también tenemos a Carlos Payano, que es regidor de Samaná, que viene también a hacer un interesante planteamiento sobre esa importante zona turística del país. Vamos a la pausa.